de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Lo leyó conmigo? Ahora, noten esto. La Biblia nos muestra a un angustiado padre y a una madre, a José y a María, buscando al hijo en esa caravana de vuelta otra vez a su ciudad, porque no le encontraban. Se confiaron en un día de camino en que él estaba con los restos de los familiares y los amiguitos, y después no lo encontraron y tuvieron que volver. Esto tomó 3 días, presten atención. Tomó 3 días encontrar al Señor y lo encontraron en el templo, conversando con los doctores de la ley, preguntando y respondiendo. Él estaba allí. Noten esto. Jesús, cuando sus padres le reclaman, Él les dice, Lucas capítulo 2, verso 49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta es la primera frase que consigo de Jesús en el Nuevo Testamento. Y lo dijo a los 12 años de edad. Quiero compartir con ustedes de ahora en adelante todos los domingos, con la ayuda del Espíritu Santo, una frase distinta de Jesús. Cada domingo voy a hablar de una frase dicha por el Señor, porque yo quiero presentarles a Jesús cada domingo, porque deseo que usted escuche las palabras de Jesús cada domingo, porque quiero que tome suya cada frase, cada palabra, porque quiero que vean a Jesús a través de la palabra. Quiero que le sigan y quiero que se esfuercen para ser como Él. Quiero que hagan lo que Él hizo. Jesús mismo dijo, las cosas que yo hice, vosotros también las haréis, y aún mayor, porque voy al Padre. Quiero que cada domingo miremos a Jesús y entremos en esta serie de las frases dichas por Jesús en el Nuevo Testamento, y la primera es esta. Jesús dice, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Tómelo para usted. Diga hoy, diga ahora, dígalo de una vez. En las cosas de mi Padre me es necesario estar. Repítalo conmigo, en las cosas de Dios yo quiero estar. Las cosas de Dios son importantes para mí. Dígalo conmigo, yo quiero hacer lo que Dios está haciendo. Dígalo conmigo, yo quiero trabajar en lo que Dios está trabajando. Dígalo conmigo, yo quiero hacer lo que Jesús hizo. Porque vamos a detenernos en la palabra. Jesús dice, en los negocios de mi Padre, lo ven conmigo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Habló de estar en los negocios de Dios. Habló de estar
trabajando en lo que Dios trabajaba. Habló de hacer lo que Dios estaba haciendo en los negocios de mi padre. Pero vamos a detenernos en la historia bíblica para conseguir tres cosas bien importantes. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Que él le dice a María y a José: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué estaba haciendo? Número uno, si usted va a la Escritura, vamos al capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, usted va a encontrar que dice la Escritura que le consiguieron, y aconteció, verso 46, que 3 días después le hallaron, ¿en dónde? En el templo. ¿Qué más dice? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Lo primero que hallamos de Jesús es que Él estaba en el templo y tuvo 3 días en el templo. Escuchen, ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y qué estaba haciendo? Congregado en el templo. Cuando tú te congregas, estás en los negocios del Padre. Amén. Porque eso era lo que él estaba haciendo. Yo pregunto, ¿y qué estaba haciendo? Que dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué estaba haciendo? Estaba en el templo. Escúchenme bien. Si usted quiere estar en las cosas de Dios, congréguese. Congréguese. Pero no ese congregarse que vemos en muchos creyentes. Vienen un domingo, luego vienen el cuarto o tercer domingo, vienen una vez al mes, no lo volvemos a ver más. Esa manera de congregarse no produce crecimiento. Esa manera de congregarse produce una mala formación. ¿Sabe? Si usted quiere estar en las cosas de Dios, congréguese a la manera de Jesús. Jesús estuvo 3 días allí. Ahora no te estoy diciendo que tú vas a estar 3 días acá, pero sí te digo, congrégate fielmente. Congrégate cada domingo. Congrégate cada domingo. Congrégate en tu culto de oración. Mantente siempre con tu iglesia. Congrégate, porque Jesús dijo, congregarse es asunto de Dios. Congregarse es estar en las cosas de Dios, es estar en los negocios del Padre. Si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere avanzar, usted debe, a la manera de Jesús, congregarse. Usted puede decir ahora, mira, yo me congrego porque Jesús cuando tenía 12 años ya él se congregaba. Se quedó 3 días como en el templo porque amaba estar en el templo, amaba estar ocupado allí, amaba aprovechar ese tiempo allí. Nosotros debemos amar y ser celosos y cuidadosos de nuestra vida congregacional. Usted debe ser un fiel creyente, una persona que se congrega domingo a domingo, porque eso produce crecimiento. ¿Me escuchó? Cada vez que usted viene, usted está expuesto a la influencia de Dios, porque está en las cosas de Dios. Cada vez que usted viene, está expuesto a que Dios le hable, a que Dios trate con usted, a que algo pase. Ahora en la mañana, en la primera escuela dominical, vino un señor, un hermano en Cristo, por primera vez, y se acercó para hablar conmigo. Vive como a 20 kilómetros de acá, vive en otro municipio, vive en Maracaibo, pero él vino. Y él me dijo, hoy aprendí algo acá. Dice, tengo un asunto y es que como que no termino de comprometerme, no termino de hacer lo que tengo que hacer, pero hoy aprendí. Hoy aprendí algo. ¿Sabe un asunto? Cuando usted viene, Dios trata con usted. Usted no me escuchó bien, ¿verdad? Cuando usted viene, Dios trata con usted. Así que estar en los negocios de mi Padre, ¿qué estaba haciendo Jesús? Para decir, estoy en los asuntos de Dios. Estaba en el templo.
Si usted quiere estar en los asuntos de Dios, usted debe congregarse. ¿Me escuchó bien? Usted debe venir continuamente. Usted tiene que buscar de Dios y exponerse a la influencia del Espíritu Santo en su vida. La otra cosa que hallamos en este pasaje, si usted lo puede ver conmigo, Lucas capítulo 2, dice la Escritura que tenía 3 días y lo hallaron en el templo. Dice, tenía 3 días allí. Y dice la Escritura, sentado con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. La segunda cosa que el Señor estaba haciendo estaba comprometido con la palabra. Aquí habla de la ley, está hablando de la ley de Dios, está hablando de las sagradas escrituras. Lo segundo que Jesús estaba haciendo, por lo que dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre, está hablando de que él estaba metido en la palabra. Él estaba haciendo preguntas de la Escritura. Él estaba respondiendo a asuntos de la Escritura. Si usted quiere estar en los negocios de Dios, métase en la palabra de Dios. Si usted quiere estar en los negocios del Padre, tome una Biblia y léala todos los días. Y lea 3 capítulos, 5 capítulos. Invierta tiempo en la palabra de Dios. Pasa más de 1 hora pegado a un celular, pasa más de 1 hora pegado a un televisor. No tiene tiempo para pasar media hora o 1 hora metido en la palabra de Dios. Hay un desbalance muy delicado, muy serio, cuando usted invierte tiempo en muchas cosas, pero no tiene tiempo para leer la palabra. Voy a decirles algo. Si usted lee, hablando de Jesús, y hablando de su evangelio, si usted lee todos los días 3 capítulos del evangelio según San Mateo y todos los días lee 3 capítulos de los 4 evangelios, en un mes usted ha leído los 4 evangelios. Recomiendo que vayan al Nuevo Testamento y especialmente a los evangelios para que se encuentren con el Señor que le salvó en la cruz. Si una cosa tenemos que leer ahora son los evangelios. Vaya a los evangelios, 3 capítulos diarios, y en un mes usted se habrá leído todos los evangelios. Si vuelve a repetir y pase todo el año leyendo los evangelios para que se encuentre con Jesús, para que vea a Jesús. Hay historia interesante en los evangelios. Hay historias interesantes sobre la persona de Jesús. Y allí están las frases de Jesús. La primera es esta y la conseguimos en Lucas capítulo 2, verso 49. Así que cuando Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿qué estaba haciendo? Estaba congregándose. Número 2, ¿qué estaba haciendo? Estaba en el asunto de la palabra de Dios. Estaba haciendo preguntas sobre la ley y estaba respondiendo a asuntos de la ley. Y dice la Biblia que las personas que estaban allí se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Luego te voy a decir algo de esto, o te lo digo de una vez. Escuchen, cuando usted se mete en la palabra, cuando usted se mete en la palabra, Dios abre su entendimiento. Cuando usted se mete en la palabra, usted puede tener una inteligencia espiritual, bíblica. Cuando usted se mete en la palabra, usted tiene la mente de Cristo y va a pensar conforme a las Sagradas Escrituras. O sea, cuando usted se mete en la palabra, se va a notar que está metido en la palabra. Luego cuando usted va a responder, usted no responde según los filósofos de siglos atrás. Usted no dice lo que dijo Sócrates, aunque no está mal citarlo, o cualquier otro filósofo de la historia. Usted va a responder conforme a la palabra de Dios. Y usted va a mostrar conocimiento y recurso porque está metido en la palabra. Escuche esto, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted está lleno de la palabra, usted hablará de la palabra.
Y eso era exactamente lo que estaba haciendo Jesús. Jesús ya tenía la palabra en sí mismo y estaba aprovechando allí, estaba hablando de la ley. Estar en los negocios de Dios es congregarse, pero estar en los negocios de Dios es tener una Biblia y meternos en la palabra continuamente. Eso es estar en los negocios de Dios. Fue lo que Jesús estaba haciendo. Si alguien le preguntaba, ¿y cuál era el negocio? ¿Qué era lo que estaba haciendo? No, estaba en el templo. Eso es estar en los negocios de Dios. No, estaba hablando de la ley. Eso es estar en los negocios de Dios. Y lo tercero es, si usted va conmigo a la Escritura, noten lo que dice este versículo. Verso 46. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Escuchen, él estaba con los líderes espirituales. Él estaba con la autoridad, digamos, escritural de aquel entonces. Él estaba con los hombres que podían añadir valor a su vida. Estar en los negocios de Dios no solamente es congregarse. Estar en los negocios de Dios no solamente es leer y meternos en la palabra. Estar en los negocios de Dios es estar con nuestros líderes espirituales. ¿Me escucharon bien? Si usted quiere estar en los negocios de Dios, camine al lado de su pastor. Camine al lado de su maestro de edificación. Camine al lado de las personas que pueden instruirle en la palabra. Camine al lado de personas que le superan a ustedes espiritualmente por experiencia, por trayectoria, por conocimiento. Porque Jesús dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Y en qué estaba Él? Estaba en el templo, estaba recibiendo la palabra y estaba con personas que tenían la autoridad escritural como para atenderle, como para ayudarle, como para responderle a las preguntas y a las inquietudes que el mismo Señor tenía en ese momento a los 12 años. A la luz de esta palabra, procure que muy temprano en la vida usted sepa dónde están los líderes que le pueden ayudar a crecer espiritualmente. Están en su iglesia, están en su congregación, están muy cerca de usted. Usted tiene que acercarse a ellos y conversar con ellos y hablar de las Escrituras, porque compartir con líderes espirituales es estar en los negocios de Dios. ¿Me escuchó bien? Ahora fíjense esto. A la luz de la palabra, si usted quiere realmente avanzar en su vida cristiana, considere esas 3 disciplinas. No se lo dije a la primera escuela dominical, pero se lo digo a usted. Son disciplinas espirituales. Y la primera disciplina, la segunda disciplina y la tercera disciplina demandan constancia, demandan fidelidad, compromiso. Comprométase a una vida congregacional efectiva. Comprométase a meterse en la palabra, a nutrirse de la palabra y no alejarse de la Biblia nunca más en la vida, a invertir tiempo en ella, porque eso es estar en los negocios de Dios. Y comprométase a caminar con líderes espirituales que lo van a potenciar y le van a impulsar para seguir adelante. ¿Me escuchó bien? 3 herramientas. Usted me dice, pastor, estar en los negocios del Padre es solamente hacer eso. No, falta mucho más, pero eso se lo voy a explicar el próximo domingo. Pero ahora le estoy diciendo esto, le estoy mostrando que Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Y en qué estaba Él? Congregado. ¿En qué estaba Él? En asunto de la palabra. ¿Y en qué estaba Él? Al lado de líderes conocedores de la Escritura. Él estaba en los negocios de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto estás tú en los asuntos de Dios? Porque este pasaje
significa negocios, significa estar en lo que Dios está haciendo. Estar ocupado en lo que Dios se ocupa. Estar trabajando en lo que Dios trabaja. Comprometido en aquello que Dios ha establecido como compromiso. Si usted hace eso, estas tres disciplinas espirituales van a tener un efecto sobrenatural en usted. Quiero que lo vean. En el capítulo 2, al final de este relato, capítulo 2, en el verso, vamos a ubicarlo, en el último versículo, verso 52, dice, y Jesús crecía. ¿Lo leyó conmigo? Y Jesús crecía. ¿Por qué Jesús crecía? Porque él invertía en el templo, invertía en la palabra e invertía en sus relaciones espirituales, su compromiso con el liderazgo. Dice, y Jesús crecía. Porque estas tres disciplinas son las que producen crecimiento. Ahora voy a decirles esto. En mis años de pastoreo aprendí muchas cosas y seguiré aprendiendo. Y una cosa que he aprendido, que he visto, es que las personas que no son fieles en su vida congregacional no crecen bien. No son buenos cristianos. Crecen con muchos detalles y algunos vicios. Usted va a conseguir un creyente bautizado y decir, yo no creo que para yo estar bien con el Señor tengo que estar congregándome todos los domingos. Está loco. Ya lo atrapó el diablo, le enredó la cabeza, le metió basura en su cabeza. Otro dirá, yo no creo que por congregarme, dejarme de congregar 2 y 3 domingos, voy a perder la salvación. Está argumentando de una manera estúpida. Y a veces el daño que produce no ser serio con la vida congregacional en cuanto a crecimiento se evidencia por las respuestas que dan, por los argumentos que tienen. A la luz de la palabra, cuando tú eres fiel en estas tres disciplinas, tú creces, porque Jesús creció. Y si usted quiere crecer como Jesús, entonces haga lo que Jesús hizo y diga lo que Jesús dijo. Prepárese hoy, porque es la primera frase que le voy a compartir, y voy a compartirles una frase cada domingo, aunque hoy voy a quedar en capítulo con ustedes y vamos a continuar con esa frase el domingo próximo. Pero prepárese usted para decirse a sí mismo, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Quiero estar en los asuntos de Dios. ¿Me escuchó? Quiero verme ocupado en las cosas espirituales. Quiero verme ocupado en las cosas que vienen de arriba, en las cosas divinas. Ahora dice la Biblia que Jesús crecía, pero el Espíritu Santo, y gloria a Dios por el Espíritu Santo, no lo deja allí, sino que nos da detalles. Y dice, y Jesús crecía, verso 52, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Está diciendo la Escritura, las personas que se ocupan en las cosas de Dios crecen. Usted no me escuchó, ¿verdad? Las personas que se ocupan en las cosas de Dios crecen. La experiencia que tenemos en Estrella de Belén es que las personas que se comprometen a servir en la iglesia son las personas que más rápido crecen y que mejor crecen. ¿Por qué? Porque su ejercicio o su servicio y compromiso en la iglesia los ayuda a crecer, los compromete, los desafía, demanda cosas de su vida. Cuando usted se ocupa en las cosas de Dios, usted va a crecer.
y va a crecer bien. ¿Saben quiénes no crecen? Los ociosos. ¿Saben quiénes no crecen? Los que andan especulando y argumentando más de la cuenta. Pero el que trabaja, crece. Explíqueme mejor eso, pastor. Bueno, eso es como un ejercicio espiritual. Si usted va a un gimnasio y comienza a hacer pesas, usted va a ver que va a desarrollar masa muscular, porque está trabajando en su físico. Cuando nosotros nos comprometemos en la cosa del Señor, crecemos. Usted va a decir, pastor, pero es que yo conozco gente que se congrega y resulta que son peor que yo. Bueno, no se meta allí. No se enrede la vida. No son todos. Amén. Tenemos creyentes que se congregan fielmente y resulta que están peor que los hijos del diablo. Sí, eso es verdad. De pronto es un hijo del diablo y no lo sabemos. Mejor me salgo de allí. Usted céntrese en el hecho de que Dios dijo que la vida y el ejercicio le van a ayudar a crecer. Amén. La vida espiritual me refiero. Ahora la Biblia dice más, dice crecía así que en sabiduría. Cuando usted se compromete y cuando usted pone en práctica y hace lo que Jesús hizo, usted será sabio. En sentido práctico, en su sentido vivencial, usted va a ser sabio. ¿Por qué? Porque usted se está nutriendo de la presencia del Señor, de la palabra de Dios. Usted se está fortaleciendo de la influencia de otros cristianos que tienen más experiencia que usted, que tienen más trayectoria. Usted se está alimentando, usted está añadiendo valor a su vida cada vez que usted lo hace, estar en esa práctica, y eso lo lleva a tener no solamente conocimiento, sino sabiduría, que es otra cosa, que es la habilidad de poder hacer las cosas con sentido práctico, con aplicación a la vida cotidiana. Ahora déjeme decirle esto, usted puede crecer en gracia también. La gracia de Dios será mayor en usted. Y una cosa bien linda, cuando usted es como Jesús, la gente lo sabe. Usted no tiene que hacerse propaganda, usted no tiene que colocarse un rótulo o una etiqueta en la camisa o en la chemise para que sepan que usted es un hijo de Dios. No, dice la Biblia, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Las personas que te rodean sabrán que hay algo distinto en ti, porque vas a estar reflejando a la persona y al carácter de Jesucristo. Quiero que se lleven esto en su corazón. Y la primera frase que quiero que el Espíritu Santo siembre en su corazón: en las cosas de mi Padre me es necesario estar. ¿Saben? Mi hijo Adalberto, mi hijo mayor, hace varios años atrás, estamos en algunas cosas y hacía falta dinero y yo le di dinero para hacer lo que tenía que hacer. Y por supuesto, yo le di el dinero y él me vio que yo le estaba dando dinero. Pero luego había que atender otra cosa en la casa y yo tomé dinero de mis ahorros y entonces cubrí el gasto que había que hacer. Y hubo un momento en que tomé de mi ahorro para esto y aquello, y él estaba viendo que yo tenía recursos. Quizás él no sabía en aquel momento que yo tenía ahorro, que yo tenía lo que llaman un colchón para atender emergencias. Y un día él se me quedó mirando cuando yo estaba disponiendo de un dinero y me dice: papá, yo no sé en lo que tú estás, pero en lo que tú estás, yo quiero estar. Yo no sé si él sacó eso de alguna película, ¿no? Pero el hijo mío me dijo: en lo que tú estás, yo quiero estar. Quiero que le diga al Señor: Señor, yo sí sé en lo que tú estás y yo quiero estar en lo que tú estás. Lo del Señor, las cosas del cielo.
sea usted a partir de hoy como Jesús y diga esta mañana: yo quiero ser como Jesús. Quiero estar ocupado en las cosas divinas. Quiero estar ocupado en las cosas de Dios. Me comprometo. Y voy a tomar esta frase. De ahora en adelante voy a decir, de ahora en adelante le voy a decir a la gente, me lo voy a repetir a mí mismo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Padre, te doy gracias. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por mostrarme a mi Salvador y Señor. Gracias por mostrarme a Jesús. Gracias por mostrarme a Jesús. ¿Sabes? Quiero ser como Jesús. Quiero estar en el templo como Él lo hizo. Quiero estar en la palabra como Él lo hizo. Y quiero estar con los líderes espirituales como Él lo hizo. Los primeros pasos que Él dio son los que quiero dar yo ahora, porque quiero crecer en sabiduría y en gracia delante de ti, oh Dios, y delante de los hombres. Te necesito y pido que el Espíritu Santo sea sobre mí para confesar de ahora en adelante que en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Padre, gracias te doy. Amén. Amén. ¿Habló el Señor a tu corazón? Quiero decirles algo que me ocupa para que estén orando por mí a la luz de esta palabra. ¿Saben? Soy un hombre muy comprometido con la iglesia, con los creyentes. Estoy en muchas cosas. Estoy también plantando iglesias. Estoy también en Funda Clamor a nivel nacional. Estoy en tantas cosas, pero le estoy diciendo al Señor algo que quiero que me suceda todas las semanas. Ya tengo un tiempo haciendo esto y estoy teniendo también bonitas experiencias en esto. Le he dicho al Señor: Señor, dame una persona que no conozca, con quien pueda compartir mi fe. Aunque lo hago continuamente y estoy con los creyentes y estoy en la obra del Señor, estoy en los negocios de mi Padre, yo quiero una experiencia más. Quiero poder compartir mi fe a personas que no conozca afuera, no en el templo, no en el pasillo, no allá afuera. Yo estoy hablando salir a la calle y conseguirme una persona que necesita a alguien que le comparta su fe en Cristo Jesús. Estoy orando por eso y quiero que suceda todas las semanas. Y he orado al Señor: Señor, hazlo a tu manera. Muéstrame maneras, qué maneras tú tienes de sobra, porque yo quiero seguir más ocupado a estas alturas en los negocios del Padre. ¿Saben ustedes que uno de los negocios de Dios es alcanzar a otros para Cristo? Quiero que piensen en eso, póngase en pie y quiero que haga una oración. Póngase en pie, por favor. Levante su mano derecha y diga conmigo, repita conmigo: Padre, me comprometo a poner en práctica esta palabra, la que he recibido hoy. Decido hoy que en los negocios de mi Padre estaré siempre. Decido hoy trabajar en lo que tú estás trabajando en este tiempo. Que tu Espíritu Santo me dé el poder, la unción, la sabiduría para estar ocupado en tus cosas. Amén.